escribes ahí? Romanes eunt domus, gente llamada romanos ir la casa. Dice, romanos, marchaos a casa. De eso nada. ¿Cómo se dice romano latín? ¡Vamos, vamos! Romanus. ¿Que se declina cómo? Anus. ¿El vocativo plural de anus es? Ani. Romani. Eu. ¿Qué es eu? Ir. Conjuga el verbo ir. Ir. Eo, is, id, imus, itis, eunt. Luego eunt es... Tercera persona del plural del presente de indicativo. Ellos van. Pero romanos marchaos es una orden, así que hay que usar... ¡El imperativo! ¿Qué es? Id. ¡Falso romano! Plural, ite. Ite. Bienvenidos a El Faro de Sofía, el canal donde las palabras tienen historia y a veces muy mala leche. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante por un lado poco explorado de nuestro idioma, el insulto. Desde las cloacas del Coliseo hasta los foros de Internet, España ha sido un laboratorio de creatividad ofensiva. Porque sí, insultar no solo alivia, también revela quiénes fuimos, quiénes somos y cómo nos peleamos con gracia. Ponte cómodo, que aquí se viene a aprender, pero también a soltar carcajadas. Imagina por un momento que estás caminando por una calle romana en Hispania, hace más de 2000 años. El sol cae a plomo sobre las togas, el mercado está lleno de voces, y de pronto un tipo lanza un grito. ¡Méntula! El insultado se da la vuelta, rojo como el vino, mientras el resto se parte de risa. No hace falta traducción, porque esa palabra, una muy gráfica referencia al pene, lo dice todo. Y es que, desde tiempos remotos, los seres humanos hemos sentido la necesidad de soltar barbaridades cuando algo nos saca de quicio. Pero lo interesante es que cada época tiene su estilo, sus heridas, su arte del insulto. Y en España, esta historia es una verdadera joya. Acompáñame, vamos a recorrerla desde los romanos hasta los youtubers, con paradas en tabernas medievales, salones barrocos, campos de batalla ideológicos y memes virales. En la España romana, insultar era tan habitual como ir al foro. Los romanos eran expertos en decir burradas y no se andaban con rodeos. Usaban palabras como finaedus, hombre afeminado acusado de pasividad sexual, scortum, prostituta, lupa, prostituta, literalmente loba, méntula, pene o cunus, vulva. La virilidad era el oro del lenguaje ofensivo. Acusar a un hombre de pasividad sexual era dinamita pura. También estaban obsesionados con la escatología, ructator, el que eructa, sterculinum, el que huele a letrina, ructabunde, bolsa de pedos. Si querías ofender a alguien, también podías llamarle fatuos, tonto, stultus, necio o mátula, cabeza hueca como una vasija vacía. Y por supuesto, también estaban los gestos, la higa, gesto obsceno con el pulgar entre los dedos, los cuernos, cornudo, las orejas de burro hechas con las manos. Como verás, los romanos no necesitaban emojis para dejar claro lo que pensaban. Avanzamos varios siglos, cruzamos la caída del imperio y nos plantamos en plena Edad Media, donde la cosa se pone seria, muy seria. Aquí, el insulto es cuestión de vida, honor y fe. La religión está por todas partes, y por eso llamar a alguien hereje, quien se aparta de la doctrina oficial, o marrano, judío converso usado como insulto, podía ser una condena social brutal. Llamar hijo de puta, forma antigua, y de puta, dejaba de ser solo una grosería para convertirse en un ataque a la legitimidad familiar, a la sangre, al linaje. Y no digamos si usabas cornudo, el hombre engañado por su esposa que atentaba contra el orgullo masculino más profundo. Los insultos reflejaban la estructura feudal: villano, habitante de una villa, luego despreciado como ruin; rufián, proxeneta o delincuente; bellaco, persona ruin o despreciable. Todos evocaban desprecio hacia las clases bajas o los traidores. Y como no podía faltar, cagalindes, cobarde, poesía medieval en su máxima expresión. Y entonces el Renacimiento trajo letras, luces y mala leche refinada. Llega el siglo de oro y con él el insulto se vuelve arte. Si antes se insultaba con piedras, ahora se hace con floretes.
Quevedo se convierte en el maestro supremo de la ofensa elegante. Su pluma cortaba más que una espada. Érase un hombre a una nariz pegado, y ya sabías que alguien se iba a llorar a casa. Aquí aparecen palabras como zurumbático, tonto atontado, lechurino, joven inmaduro y presumido, mentecato, falto de juicio, babieca, persona simple, petimetre, presumido de modas extranjeras, berriondo, salido sexualmente. Cada una con su propia melodía ofensiva. Ya no se gritaba en la calle, se recitaba en verso. Si te llamaban mentecato en una obra de teatro, lo más probable es que el público aplaudiera y tú buscaras un agujero donde meterte. Pero el teatro se transformó en política y con el siglo XVIII llegaron nuevos campos de batalla. El insulto se puso su peluca y empezó a frecuentar tertulias ilustradas. Ahora podías llamar cateto, persona sin educación, de campo, afrancesado, admirador de Francia, considerado traidor por los patriotas, liberal o carca, dependiendo del mando, progresista versus conservador. La palabra se volvió ideológica, sofisticada y no por ello menos venenosa. Y cuando llegó el siglo XIX, el insulto ya tenía dos pasiones, la política y la clase social. Nacieron joyas como palurdo, rudo, ignorante, patán, tosco, grosero, mojigato, exageradamente puritano, papanatas, ingenuo, fácilmente impresionable. El siglo XX fue otra cosa. Fue guerra, fue dictadura, fue censura. Y el insulto se volvió un arma cargada de ideología. Durante la Guerra Civil y el franquismo, las palabras eran trincheras. Rojo, comunista, facha, fascista, masón, conspirador anticristiano, cacique, abusón del poder local, burgués, enemigo de clase, traidor. Insultar podía ser una declaración de guerra. El franquismo intentó censurar los tacos, pero en la calle, en casa, en el exilio, las palabrotas sobrevivieron, y vaya si lo hicieron, porque con la transición vino la liberación y el insulto volvió con furia. Gilipollas, idiota, estúpido, subnormal, muy ofensivo hoy por connotación capacitista. Capullo, imbécil, payaso, ridículo, mamón, aprovechado. Palabras que tus padres dicen hoy con la misma soltura con la que se saludan. Y entonces llegó Internet, y todo explotó. El insulto se volvió meme, sticker, comentario anónimo. Ahora insultamos con GIFs, con likes sarcásticos, con nombres en clave. El gilipollas sigue vivo, claro, pero ahora convive con NPC, persona sin personalidad, simp, alguien que se arrastra por quien no le corresponde, cuñado, sábelo-todo de bar, ofendidito, quien se queja de todo, feminazi, insulto contra feministas radicales, progre, progresista usado con burla, cayetano, pijo conservador, charo, señora conservadora o cargante. La jerga juvenil se reinventa cada semana y hay insultos que ya ni suenan como insultos. Decir bro con cierto tono puede ser más hiriente que un tortazo. Usar goat irónicamente puede destrozar una autoestima. Y por si fuera poco, seguimos usando clásicos regionales con todo el orgullo. Tontolaba, tonto, sin sorgo, soso, sin gracia, parvo, tontito en Galicia, malaje, persona con mal carácter en Andalucía, meapilas, beato exagerado, tragaldabas, comilón, abrazafarolas, borracho callejero. Porque si algo nos gusta en España es insultar con sabor local. Pero ojo, no todo vale. El siglo XXI también ha traído conciencia sobre el poder del lenguaje. Muchos insultos antes comunes hoy se consideran ofensivos o discriminatorios. Los relacionados con la discapacidad, la orientación sexual, el género, la raza. Y aunque algunos los sigan usando, muchos otros han aprendido que insultar también tiene consecuencias. Al final, la historia del insulto en España no es solo una historia de palabras feas. Es una historia de poder, de tensión, de creatividad, de ingenio y de ingenio. Y porque insultar, cuando se hace bien, puede ser arte. Y cuando se hace mal, bueno, también puede acabar en los anales de la historia. Así que la próxima vez que oigas a alguien decir gilipollas, recuerda, esa palabra ha viajado por siglos, ha sobrevivido imperios, guerras y censuras, y ha llegado hasta tus oídos con toda una mochila cultural a cuestas. Y si vas a insultar, hazlo con estilo, con historia y con conciencia.
Porque, como decía Quevedo, el que dice las cosas mal ni ofende ni hace gracia. Y hasta aquí nuestro recorrido por el noble y retorcido arte de decir burradas con estilo. Si algo nos enseñan los siglos de historia es que insultar sin gracia es de principiantes. Así que, si alguna vez vas a soltar un gilipollas, recuerda, hazlo como Quevedo, no como un troll. Nos vemos en la próxima parada del conocimiento con chispa, aquí, en el Faro de Sofía. Y ya sabes, si no tienes nada bueno que decir, al menos di algo que merezca pasar a la posteridad. ¿Has comprendido? Sí, señor. Escríbelo 100 veces. Sí, señor. Gracias, señor. ¡Ay, César! Jael, César. Si no está escrito al amanecer, te corto los cojones. Gracias, señor. Gracias, señor. ¡Ay, César y todo lo demás, señor!